En este mismo instante, algo está cruzando nuestro sistema solar. No es un asteroide común, ni un cometa perdido en su órbita errante. Es algo que no debería estar ahí. Algo que desafía cada modelo astronómico, cada ecuación y cada certeza que teníamos sobre cómo funciona el universo. Cuando los telescopios más avanzados del planeta detectaron al objeto interestelar designado como 3I Atlas, los astrónomos esperaban lo de siempre: una roca helada, un trozo de historia cósmica flotando sin rumbo desde los confines del vacío. Pero lo que apareció en los registros no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. 3I Atlas no viajaba solo. 9 puntos luminosos lo acompañaban, moviéndose a su alrededor con una sincronía perfecta. No eran fragmentos dispersos, ni desechos de una colisión. Eran cuerpos completos, orbitando como si siguieran un patrón invisible, una coreografía milimétrica que ninguna fuerza natural conocida podría mantener. Durante los primeros días, los científicos intentaron explicarlo todo con fórmulas, con hipótesis prudentes, con simulaciones digitales. Pero una a una, las explicaciones se fueron desmoronando. Las lecturas energéticas eran demasiado estables, las trayectorias demasiado precisas, y lo más inquietante era que todos esos cuerpos irradiaban energía, no la reflejaban, emitían luz propia. Las cámaras del James Webb, del Hubble y del Very Large Telescope captaron el mismo fenómeno, una flotilla de objetos moviéndose como si obedecieran a una mente colectiva, una inteligencia que los guía a través del espacio interestelar. Por primera vez, los astrónomos se vieron obligados a formular una pregunta que hasta ese momento pertenecía más a la ciencia ficción que a la ciencia misma. ¿Y si 3I Atlas no fuera un cometa, sino algo más? Algo diseñado, algo construido. Algo que nos está observando, porque lo que está cruzando nuestro sistema solar ahora mismo podría ser mucho más que una anomalía. Podría ser el primer mensaje tangible de que nunca estuvimos solos. Durante los primeros días, los astrónomos creyeron que estaban observando un fenómeno común: fragmentos desprendidos por la rotación de un cometa inestable. Pero esa teoría cayó rápidamente cuando las imágenes de alta resolución revelaron algo imposible. Los 9 acompañantes se movían con una sincronía matemática perfecta. Cada uno giraba a una distancia constante del núcleo principal de 3I Atlas. Cada órbita, cada giro, cada variación en brillo, seguía un patrón idéntico, como si obedecieran un mismo sistema de control invisible. Los observatorios más poderosos del planeta apuntaron sus lentes hacia el fenómeno: el James Webb, el Hubble, el Subaru y el Very Large Telescope en Chile. Todos llegaron a la misma conclusión inquietante: los 9 cuerpos no se comportaban como fragmentos naturales. Su luminosidad era demasiado precisa, su desplazamiento demasiado estable y su energía demasiado constante. Un cometa, por definición, brilla con irregularidad. Explota, se apaga, libera chorros de gas impredecibles. Pero estos cuerpos no. Eran puro orden. Las lecturas espectroscópicas revelaron la presencia de elementos nunca antes detectados en objetos naturales del espacio profundo: níquel, cobalto y aleaciones metálicas. Los mismos materiales que usamos en la Tierra para fabricar turbinas, reactores y motores espaciales. ¿Coincidencia o evidencia? Los científicos más prudentes intentaron mantener la calma. Hablaron de errores de calibración, interferencias electromagnéticas, ilusiones ópticas provocadas por el polvo cósmico. Pero otros, más valientes o quizás más honestos, comenzaron a admitir lo impensable. El profesor Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, fue el primero en decirlo abiertamente: no parece un cometa. Parece una nave nodriza liberando sondas en formación perfecta. Esa frase cambió el rumbo de la investigación, porque si Loeb tenía razón, entonces lo que estaba cruzando nuestro sistema solar no era una roca antigua del espacio. Era una flota silenciosa, una que viaja sin emitir señales de radio, sin dejar rastro de propulsión visible, pero con una precisión tan perfecta que solo puede describirse con una palabra: inteligencia. Y mientras los observatorios seguían cada movimiento de 3I Atlas y su misteriosa escolta, desde la dirección opuesta del cielo comenzó a aparecer algo aún más colosal: un visitante mucho más grande, uno que haría que todo lo anterior pareciera solo el preludio de algo mucho más profundo. Mientras el mundo aún intentaba comprender el misterio de Atlas y sus 9 acompañantes, una nueva anomalía comenzó a brillar en el otro extremo del firmamento. Los radares astronómicos registraron un incremento repentino en luminosidad, proveniente de una región distante del espacio interestelar. Al principio pensaron que era una simple interferencia, hasta que el brillo se repitió una y otra vez en intervalos regulares. El objeto fue catalogado como Swan 2.
un visitante interestelar con una cola de plasma más grande que la Luna misma. Su núcleo era tan masivo que los sensores de radiación tuvieron que ser recalibrados para evitar la saturación. Y lo más desconcertante, se movía directamente hacia el centro del sistema solar, en dirección opuesta a Tres y Atlas. Los cálculos orbitales fueron claros. Si ambos cuerpos mantenían sus trayectorias, sus rutas visuales convergerían frente al Sol, en octubre de 2025. Dos objetos interestelares, de orígenes distintos, viajando desde extremos opuestos del vacío, rumbo al mismo punto exacto del espacio y del tiempo. Los científicos no podían explicarlo. Las probabilidades matemáticas de que algo así ocurriera de manera natural eran prácticamente cero, menos del 0,001%, y sin embargo, estaba ocurriendo. Los foros científicos comenzaron a dividirse. Unos hablaban de coincidencia cósmica, otros, de sincronía intencionada. En redes sociales, las teorías más oscuras empezaron a multiplicarse. Algunos decían que Atlas y Swan 2 eran parte de un mismo sistema, otros que uno era el mensajero y el otro el receptor. Pero en los observatorios el ambiente era distinto. Silencio, asombro y una sensación cada vez más clara de que algo estaba a punto de pasar. Porque a medida que los días avanzaban, Atlas y Swan 2 no solo se acercaban entre sí, también se sincronizaban. Sus emisiones energéticas comenzaron a latir al mismo ritmo. Un pulso lento, constante, casi biológico. Como dos corazones estelares preparándose para encontrarse. Atlas y Swan. Dos viajeros imposibles rumbo a un mismo destino. El Sol. Durante siglos, la ciencia nos enseñó que el universo obedece reglas claras, que todo lo que brilla lo hace por causas naturales, que los cometas resplandecen solo cuando el Sol calienta su superficie, provocando que el gas se sublime y escape en violentos chorros. Caos, aleatoriedad, entropía. Así se comporta la naturaleza. Pero Atlas no era caos, era orden. Su luz no variaba, no temblaba, no se apagaba, no cambiaba de intensidad. Brillaba con una precisión que ningún cometa conocido ha mostrado jamás. Una constancia milimétrica, casi como si alguien o algo estuviera controlando cada pulso de energía. Los modelos físicos comenzaron a colapsar. Los astrónomos intentaron aplicar todas las explicaciones posibles. Rotación irregular, eyección controlada de gases, efecto del viento solar. Nada encajaba. Y entonces una frase resonó en medio de la comunidad científica. Michio Kaku lo había dicho años antes. Lo que hoy llamamos magia es simplemente ciencia que aún no entendemos, porque lo que estaban viendo no era magia, pero tampoco era física convencional. La energía emitida por Atlas y sus acompañantes no podía explicarse sin recurrir a una fuente activa, a un control interno, y cuando los cálculos fueron verificados una y otra vez, los resultados eran abrumadores. Cada uno de los 9 cuerpos emitía alrededor de 20 gigavatios de energía constante. 20, el equivalente a 20 reactores nucleares terrestres, por objeto. ¿De dónde salía esa energía? ¿Cómo podía un simple trozo de roca helada producir más potencia que una ciudad entera? La respuesta fue tan brutal como simple. No podía. Esa fue la noche en que muchos científicos dejaron de llamarlos cometas y comenzaron a referirse a ellos con otro término: estructuras tecnológicas interestelares. En otras palabras, lo que los telescopios observaban no eran restos naturales del cosmos, sino la manifestación tangible de una civilización que, según la escala de Kardashev, habría alcanzado el nivel tipo 2, una especie capaz de usar la energía completa de su estrella. Y si eso era cierto, entonces no estábamos presenciando un fenómeno natural. Estábamos presenciando ingeniería estelar. Cuando las lecturas energéticas fueron confirmadas, no quedó duda. Atlas y sus acompañantes estaban generando potencia a escala estelar. Cada cuerpo emitía más de 20 gigavatios de energía estable, sin fluctuaciones, sin caídas, sin interrupciones. Para ponerlo en perspectiva, una planta nuclear promedio en la Tierra produce apenas 1, y aquí 10 cuerpos interestelares flotaban generando 20 veces más energía cada uno. Los físicos lo llamaron el lenguaje de la energía, porque esa regularidad no era un accidente, era un patrón, y todo patrón es información. Las ecuaciones mostraban algo aún más sorprendente. La distribución energética de los objetos seguía una secuencia armónica. Cada emisión estaba separada por una proporción que coincidía con el número áureo, 1,618, una proporción que aparece en las galaxias, en los campos magnéticos y en la estructura de la vida. Los más visionarios empezaron a murmurar algo que hasta ese momento solo existía en los libros de física teórica: una civilización tipo 2. En la escala de Kardashev, una especie alcanza ese nivel cuando logra dominar completamente la energía de su estrella. No la observa, no la aprovecha,
la controla. Si Atlas y sus 9 acompañantes estaban emitiendo energía estable y sincronizada, entonces no eran simples máquinas o fragmentos de roca. Eran extensiones de una inteligencia que comprendía cómo manipular la energía solar desde el vacío. Entidades capaces de crear orden a partir del caos, de transformar radiación en información pura. Michio Kaku lo había advertido. Una civilización, tipo 2, sería capaz de construir esferas alrededor de su estrella, recolectar su energía y usarla como fuente inagotable. Quizás Atlas no era un visitante solitario. Quizás era un fragmento de una mente solar. Una semilla de una especie que ya no viaja en naves, porque su tecnología es el universo mismo. Si esto es verdad, entonces no estamos observando una civilización alienígena externa, sino la huella de una inteligencia que aprendió a hablar en el idioma más antiguo del cosmos, la energía. A medida que los telescopios continuaban siguiendo la trayectoria de Atlas, una nueva anomalía comenzó a surgir, un leve pulso dentro del ruido de fondo del espacio profundo. Cuando los astrónomos filtraron los datos, lo vieron con claridad. Una oscilación constante, exacta, perfecta. Cada 4.3 segundos, una ráfaga de energía recorría la formación completa. Primero el cuerpo principal de Atlas y luego, en milésimas de segundo, los 9 acompañantes respondían en secuencia, como si se estuvieran comunicando entre sí. Los científicos repitieron las mediciones. El resultado fue el mismo. Una frecuencia de 4,3 segundos exactos. Sin variaciones, sin ruido, sin origen aleatorio. Un cometa no puede hacer eso. Un fragmento de roca helada no emite pulsos temporizados. Lo natural es irregular, caótico, impredecible. Pero aquello no era caos, era sincronización. Los observatorios de todo el mundo comenzaron a comparar datos. Todos detectaban el mismo patrón, una señal que se repetía con la exactitud de un reloj atómico. ¿Era una forma de comunicación interna? ¿Una red energética compartida? ¿O algo más? La frecuencia de 4,3 segundos coincidía con otra anomalía observada meses antes, cuando Atlas había cambiado su curso de manera inexplicable. 2 eventos separados. Un mismo ritmo, un mismo código. En ese momento, el misterio dejó de ser una curiosidad astronómica para transformarse en algo completamente distinto. Una conversación, porque si los objetos de Atlas estaban comunicándose entre sí, entonces había inteligencia detrás del fenómeno. Y si había inteligencia, entonces no estábamos observando cometas, estábamos observando una flota que hablaba con pulsos de energía, en el idioma que atraviesa todo el universo, la frecuencia. Pero lo más desconcertante estaba por venir. Porque esa frecuencia no iba a quedarse sola por mucho tiempo. A millones de kilómetros de distancia, el coloso Swan 2 comenzó a comportarse de una forma tan precisa que hizo temblar los cimientos de la astronomía moderna. Durante las primeras semanas, su brillo aumentó con regularidad, hasta que el James Webb detectó algo imposible. Swan 2 no estaba reflejando la luz solar, la estaba absorbiendo, y luego, con una cadencia perfecta, la liberaba de nuevo. Cada 4,3 segundos exactos. La misma frecuencia, el mismo ritmo, la misma firma energética que acompañaba a Tres y Atlas y su escolta. 2 cuerpos interestelares, viajando desde direcciones opuestas, separados por millones de kilómetros, emitiendo pulsos idénticos en sincronía absoluta. Los astrónomos compararon los datos una y otra vez, convencidos de que debía tratarse de un error. Pero no era un fallo. Los pulsos estaban ahí, constantes, como si ambos objetos estuvieran hablando entre sí. Lars Meinhardt, del Instituto Max Planck, lo describió así. Es como si 2 notas musicales idénticas resonaran en extremos opuestos del universo y el espacio entero se convirtiera en su instrumento. ¿Cómo podían mantenerse en fase perfecta sin retrasos, sin pérdida de coherencia? Solo había 2 explicaciones posibles, una coincidencia cósmica absolutamente improbable o una comunicación intencional. Mientras el público apenas comenzaba a oír rumores, los científicos ya sabían que la pregunta había cambiado. Ya no se trataba de qué eran Atlas y Swan 2, sino de quién los controlaba. Porque si el universo tenía una voz, esa voz acababa de hablar, y lo había hecho al unísono. A medida que los datos se acumulaban y las teorías se derrumbaban, una nueva idea comenzó a abrirse paso entre los astrofísicos más audaces. El físico Eric Berlinde, conocido por su trabajo sobre la gravedad emergente, fue uno de los primeros en sugerirlo públicamente. Tal vez la gravedad no sea una fuerza fundamental, sino el resultado visible de cómo la información se organiza en el tejido del espacio-tiempo. Si tenía razón, entonces el universo no sería un escenario rígido, sino un océano de información viva, donde todo, la materia, la energía y el tiempo mismo, fluye y se adapta a un orden más profundo.
Y si Atlas y Swan 2 se movían con tanta precisión, quizá no estaban viajando a través del espacio, sino viajando con él. Los modelos gravitacionales no lograban explicar sus trayectorias. Era como si estuvieran surfeando una corriente invisible, deslizándose sobre una ola cuántica que nosotros apenas podíamos detectar. Imagina el cosmos como un océano infinito. Nosotros apenas flotamos torpemente en la superficie, pero ellos se desplazan por debajo, en las corrientes profundas del espacio-tiempo, allí donde la física clásica se disuelve y solo quedan las reglas puras de la información. En ese nivel, nada necesita propulsión, porque el movimiento no depende de empujar el espacio, sino de reconfigurarlo. El espacio no se atraviesa, se moldea. Y si Atlas y Swan sabían hacerlo, entonces no solo eran tecnología avanzada, eran una extensión consciente del propio universo. La comunidad científica comenzó a dividirse. Unos decían que aquello era fantasía cuántica. Otros que por primera vez estábamos observando inteligencia integrada en la estructura del cosmos, y fue entonces cuando algo aún más perturbador salió a la luz. Los materiales de los acompañantes de Atlas no eran naturales, eran imposibles. Los resultados de laboratorio no coincidían con ningún compuesto conocido. No eran rocas, ni hielo, ni metales naturales, eran algo completamente nuevo. El CERN publicó un informe que hablaba de aleaciones imposibles, estructuras atómicas diseñadas para resistir temperaturas de 5000 grados y radiación directa del Sol sin alteración visible. Los átomos estaban organizados en configuraciones que no podían existir sin intervención inteligente. Era como si alguien hubiera fabricado aquellos materiales para vivir cerca de estrellas activas, no sobrevivir a ellas, vivir dentro de su fuego. Los análisis mostraban resonancias cuánticas coherentes, como si el material respondiera activamente a la energía luminosa. Era materia que aprendía del entorno. El físico Mitsuo Kagawa lo expresó con una mezcla de asombro y miedo. No parecen artefactos inertes, parecen estructuras que se comportan como organismos. Si estos objetos no solo resistían el sol, sino que parecían sincronizarse con su radiación, entonces quizá no estábamos observando tecnología, sino vida. No una vida basada en carbono, sino una forma de existencia completamente distinta, una conciencia energética, hecha de luz estructurada y materia programable. Michio Kaku lo resumió así: cuando una civilización domina completamente la energía de una estrella, deja de ser biológica, se convierte en parte del cosmos mismo. Si eso es cierto, entonces Atlas y Swan 2 no serían naves ni cometas, sino extensiones físicas de una inteligencia solar, formas de vida cuántica, capaces de desplazarse entre las estrellas como nosotros caminamos entre los árboles. Pero si estas entidades fueron creadas para existir junto a las estrellas, ¿qué sucedería cuando dos de ellas se encontraran frente al Sol? La respuesta llegó en octubre de 2025, y el universo nunca volvió a ser el mismo. Durante semanas, los observatorios apuntaron sus lentes hacia un mismo punto, la región donde Atlas y Swan 2 estaban a punto de cruzar sus trayectorias frente al Sol. Los astrónomos sabían que algo ocurriría. Lo sentían en los datos, en los pulsos, en esa frecuencia de 4,3 segundos que no dejaba de repetirse. En los días previos, los sensores del Parker Solar Probe y del Solar Orbiter detectaron fluctuaciones anómalas en el plasma coronal. El viento solar comenzó a desacelerar. Era como si el Sol estuviera conteniendo la respiración. Luego, en cuestión de horas, todo cambió. El 17 de octubre, los instrumentos registraron una secuencia imposible. 9 pulsos brillantes emergieron desde la superficie solar, uno tras otro, seguido de una pausa exacta de 4,3 segundos. Y finalmente un destello prolongado que saturó todos los sensores simultáneamente. Los observatorios quedaron ciegos por un instante. La energía liberada fue tan intensa que el James Webb y el Hubble tuvieron que desconectarse automáticamente para proteger sus sistemas. Y entonces, cuando la luz comenzó a estabilizarse, los telescopios vieron algo imposible, una figura geométrica perfecta formándose en la corona solar. Una estructura hexagonal, simétrica, estable, vibrando en la frecuencia exacta del patrón 4,3. Nunca se había registrado algo parecido. Y justo en el centro de esa figura, el espacio parecía deformarse. Una región de silencio absoluto, sin radiación, sin partículas, sin nada. Un vacío perfecto en medio del fuego estelar. Fue allí donde Atlas desapareció. Primero el cuerpo principal. Luego sus 9 acompañantes, uno por uno, en una secuencia tan precisa que parecía programada. Cada desaparición liberaba una ráfaga de energía que resonaba con la figura solar. Swan 2, en cambio, hizo lo opuesto. Su brillo aumentó hasta niveles que ninguna escala humana podía medir. Durante unos segundos, fue más brillante que la propia superficie solar, y luego simplemente se desvaneció. Cuando la luz del sol se estabilizó, algo había cambiado.
Pequeños pero medibles, los patrones del plasma solar ya no eran los mismos. Las frecuencias, las erupciones, la densidad del viento solar, todo mostraba un nuevo orden, más armónico, más constante, como si el Sol hubiese sido calibrado desde dentro. El encuentro había terminado, Atlas y Swan 2 ya no existían. Pero lo que dejaron atrás era apenas el comienzo del verdadero misterio. En los días posteriores, los científicos revisaron los datos una y otra vez, pero en medio del ruido electromagnético natural del Sol, algo nuevo comenzó a aparecer. Una señal constante proveniente del mismo punto donde Atlas y Swan habían desaparecido. Una frecuencia baja, casi imperceptible, que se repetía con la exactitud de un metrónomo cósmico. 4.3 Hz. Al principio, la NASA intentó explicarlo como una simple oscilación del plasma coronal, pero la señal no solo continuaba, se estabilizaba. Los matemáticos del Observatorio Solar Europeo aislaron el patrón y descubrieron modulaciones sutiles. No eran variaciones aleatorias, eran proporciones exactas. 1,618, el número áureo. El público no tardó en bautizarlo, el código solar. Una vibración matemática emanando directamente del corazón del Sol que se repetía cada 4,3 segundos con precisión milimétrica. ¿Era un mensaje? ¿Una consecuencia del encuentro? ¿O el resultado de una fusión consciente? Si la teoría de la resonancia era cierta, entonces Atlas y Swan no fueron destruidos. Se integraron. Transmitieron información directamente al Sol, sin ondas de radio, sin lenguaje, sin símbolos, solo energía estructurada. Una conversación en el idioma original del universo. Jean-Luc Morrow lo explicó con una frase que dejó a todos en silencio. Si el Sol ahora emite un patrón que antes no existía, significa que ha aprendido algo, o que alguien lo despertó. Así, lo que comenzó como un fenómeno astronómico, terminó convertido en el primer indicio de una red cósmica viva. La frecuencia de 4,3 Hz no era única. Los radiotelescopios de Chile, Australia y Sudáfrica detectaron el mismo patrón proveniente de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros. Exactamente la misma cadencia. Días después, la Agencia Espacial Europea apuntó hacia Tau Ceti, y allí estaba otra vez. El mismo pulso, la misma firma energética. 3 estrellas, separadas por años luz, vibrando en perfecta sincronía. Los más osados propusieron algo inquietante, que las estrellas se estaban comunicando. Que el universo podría ser en realidad un sistema vivo, una red inmensa de intercambio energético e informacional, una conversación que llevaba milenios sucediendo sin que nosotros la escucháramos. El código solar no sería un mensaje dirigido a la humanidad, sino una confirmación de algo más grande, que las estrellas hablan entre sí. Jean-Luc Morrow lo explicó así. Durante siglos creímos que las estrellas eran objetos pasivos. Hoy comprendemos que podrían ser nodos de una conciencia cósmica, comunicándose a través del tejido del espacio-tiempo. Y mientras la humanidad intentaba entender el alcance de esta revelación, una idea comenzó a propagarse. Atlas y Swan 2 no fueron los primeros, solo fueron los primeros que vimos. Quizás esa red ha estado activa desde siempre, y el Sol, nuestro Sol, acaba de ser conectado a ella. El universo ya no estaba en silencio, estaba cantando. Y nosotros, por primera vez, estábamos escuchando su voz.